Hola, buenas tardes. Estamos en Jueves de Lina, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar hace justo 2 años con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con el cuidado, difusión, investigación del patrimonio que creamos día a día todos y cada uno de los mexicanos. En esta ocasión es un día especial, pues con esta charla, que además es un tema nuevo que no hemos visto, cerramos este ciclo de conferencias, pues se acerca el cambio de comité ejecutivo de nuestro sindicato y el actual comité tiene que cerrar. Es una plática pues nueva, les digo, o sea, cerramos con algo nuevo que no habíamos visto y que se refiere principalmente a la cuestión del patrimonio fotográfico, su investigación y difusión que resguarda el instituto. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del sindicato. Detrás del escudito morado está Daniel Ruiz Cancino, nuestro secretario de organización, y nos acompaña para cerrar este ciclo de conferencias la compañera Patricia Macés Cendejas. Ella es licenciada en Sociología, maestra en Historia del Arte y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de la Fototeca Nacional de Lina desde 1992. Ha sido técnica académica en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y profesora de asignatura en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en la historia de la fotografía en México del siglo XIX y primer medio siglo XX, privilegiando el análisis y la reflexión de las fotografías y los recursos de la representación, y ha abundado en la interpretación de su significado social en el marco de las prácticas culturales en México. Sus artículos y textos científicos han procurado explorar métodos y recursos para valorar el documento fotográfico, sin abandonar los temas ligados con el significado social del retrato tarjeta de visita o de la representación del espacio arquitectónico doméstico y la práctica fotográfica que sigue dando a conocer de la colección Azurmendi. Recientemente ha ampliado su línea de trabajo hacia el tema de la mirada fotográfica hacia las mujeres embarazadas, derivado de su conocimiento de las colecciones de la fototeca. Es coordinadora del seminario Estudio del Patrimonio Fotográfico de México en colaboración con el Sistema Nacional de Fototecas del INAH y el Archivo Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Fotografía e Historia Nacional, Los Gobernantes de México, 1821-1884, y los artículos Tina Modotti en México, Vida y Mirada Fotográfica, y otro artículo de la Anunciación a la Procreación, el embarazo en la fotografía en México. Patricia, en esta ocasión, nos hablará sobre el patrimonio fotográfico de Lina y la investigación desde la Fototeca Nacional del propio instituto. Bienvenida, Patricia, cuéntanos. Muchas gracias, pues gracias por la invitación, me es grato la presentación que me haces, pero me sorprende que digas que es nuevo y ciertamente no debería sorprenderme. Los investigadores en fotografía dentro de la comunidad, de los colegas, somos pocos, y la fotografía como patrimonio pues también es algo de lo que ciertamente tiene su relevancia, su importancia, pero pues sabemos muy bien que patrimonio no es lo mismo los grandes monumentos, esos grandes espacios que hay que conservar, restaurar, difundir, y en fin, y lo que es el patrimonio fotográfico, que no dejan de ser papeles, no dejan de ser acervos, parte de los acervos, los grandes acervos y maravillosos acervos de Lina.
Entonces yo voy a empezar por compartir pantalla. Son muchas las cosas que me gustaría compartir con ustedes. Entonces en esta página, que está muy llena de cosas, lo que trato de darles una idea es de los espacios donde he participado como investigadora, digamos algunos de resultados no precisamente todos resultados de investigación, sino incluso de asuntos que me han pedido colaborar. Como investigadora de fototeca, realmente somos dos en Fototeca Nacional. Fototeca Nacional pues hace una labor como hace todo el INAH en general, que la prioridad es conservar, preservar, difundir el patrimonio. Y este centro, Fototeca Nacional, que se fundó en 1976, llamado, y yo creo que conocido por muchos como Archivo Casasola, lo conocen más por eso, muchos colegas, ¿no? Pero somos Fototeca Nacional. Incluso, bueno, Fototeca Nacional, y a partir de la fototeca se creó en el 92 una red de fototecas que le llaman Sistema Nacional de Fototecas, ¿no? Que es una cuestión ya más de gestión entre fototecas que no atañen, por lo menos los investigadores no hemos logrado tener ese vínculo con las otras fototecas como sería deseable, porque las necesidades son muchas. Entonces, como aquí pueden ver en la pantalla, en Fototeca, pues el trabajo prioritario ha sido la catalogación. Aquí estamos viendo arriba a la izquierda, catalogar, guardar en bóvedas materiales de diversa calidad, como están viendo aquí, de diverso tipo, placas de cristal, placas de acetatos, incluso también negativos de 35 milímetros. El material histórico es muy vasto. Fototeca se creó a partir de, bueno, como fue conocida como Archivo Casasola, precisamente con la adquisición del Archivo Casasola por parte del INAH en el 76. Y desde entonces, poco a poco fueron ingresando algunas colecciones como Felipe Teixidor, pero también muchas de las colecciones, fondos que poseía el INAH, como algunos del Museo Nacional, cosas de Culhuacán, cosas que nos han llegado de lo que le llaman aquí el gran fondo, o las colecciones de étnicos de diferentes instancias administrativas, incluso del INAH, pero no solamente del INAH, sino del gobierno nacional, pues nos han llegado. Entonces Fototeca, que empezó siendo Archivo Casasola en el 76, a la fecha pues ha acumulado ya casi 1,000,000 de piezas entre negativos, positivos, originales, copias de originales, pero en mucho originales. Entonces es un acervo muy vasto en el que ciertamente la base de trabajadores, la cantidad de trabajadores que se dedican a esta labor no es suficiente, no se da abasto. Sí que los investigadores somos dos. Para un acervo con 1,000 temas es realmente una mina ultra atractiva, y que pues por lo menos quienes hemos trabajado aquí, yo llegué en el 92 yo concursé, pero estaba elaborando mi tesis de maestría. Entonces llegué a investigar y me quedé al competir por la plaza, pero he de decir, y lo digo con mucho orgullo, la plaza se creó desde las bases de los trabajadores técnicos. No había un trabajo de investigación, era simplemente un archivo que había que organizar y los materiales tenerlos a disposición lo antes posible. Casasola, que no deja de ser emblema de nuestra historia, sobre todo la Revolución Mexicana, que es lo que más se ha difundido y se conoce, pero no solamente tiene eso, tiene hasta los años 80, pero Casasola dio motivo a que esto que llegó primero, pues explorara, y la trabajadora técnica entonces, que su acreditación era como catalogadora, vio la necesidad de que había que no solamente organizar, catalogar, sino también difundir, pero difundir con criterios de investigación.
Entonces, bueno, ella se promovió, además terminó su licenciatura, venía de letras, de estudios de letras hispánicas, terminó en Pachuca su licenciatura de lo que pudo, abrió la plaza de investigación, lo cual eso es memorable para nosotros, porque su plaza fue la única fue cuando ella dejó el puesto, yo concursé por ella, y bueno, a comienzo del siglo XXI, llegó otro investigador, a fines del 20, llegó otro colega de Churubusco, del Museo de las Intervenciones, y gracias a él ya somos dos, pero dos que vivimos aquí en esta mina o trabajamos en esta mina de oro, que son los materiales fotográficos, que se conservan, se restauran, se difunden, y la fototeca, pues de entonces para acá ha tenido toda una gran labor, sobre todo de asentarse como institución, que administrativamente pertenecemos al Sistema Nacional de Fototecas. Ya son más de 40 años, más de 45, ya estamos hablando de 45, pero con motivo de los 40 años de la investigación que se ha generado desde la fototeca, la historia y la investigación, voy a dejar de compartir esta pantalla para que yo les role, porque sí me interesa que ustedes conozcan la revista. Entonces aquí se puede ver en pantalla la revista Antropología, la revista interdisciplinaria en su época nueva, no sé cuántas épocas ya nuevas tenga, pero esto salió en diciembre del 18, y ya en confinamiento, bueno, está fechada para esa como el número 5, pero ya lo dimos a conocer en etapa de COVID. De hecho, no físicamente, por lo menos no estoy informada de que se haya dado a conocer, impresa. Entonces la coordinamos desde aquí de la fototeca, mi colega Daniel Escorza y yo, con la finalidad de que dentro de la comunidad de Lina, pero también fuera de esta, pudiéramos hacer un recuento de más de 40 años de vida de la Fototeca Nacional, las colaboraciones, pues desde el Museo Nacional, que aquí tenemos mucho material sobre el museo, un artículo de cada Museo Nacional, la mirada emergente de la cual yo hablo, de la fotografía documental en la fototeca, que me dedico no solamente a presentar mi trabajo, sino fundamentalmente el trabajo que hizo mi colega, la investigadora que fundó la plaza. A mí me parece siempre muy importante la labor que ella hizo, porque además para ella Casasola, y se empeñó en que Casasola no nada más era la Revolución Mexicana, sino también una serie de fotografías que ella le llamó esa mirada documental, ese trabajo documental que hay en fototeca de una gran calidad visual, y de la que ella también se preocupó por difundir en los medios, circulaba en la prensa, en el suplemento cultural de siempre. Las colaboraciones también aquí llamamos a los, por supuesto, siendo 40 años, a los quienes habían trabajado los archivos, como Rebeca Monroy, como John Mraz, como Carlos Martínez Assad, Samuel Villela, es decir, gente que no solamente es de Lina, que hay una imagen de la propia Rebeca Monroy cuando era fotógrafa de Lina, por cierto, de la fototeca también, de este esfuerzo que ha hecho la fototeca por tener una presencia, ya que hay una imagen en la que está Manuel Álvarez Bravo con los fotógrafos en una, no era encuentro, aquí no alcanzo a leer, pero un encuentro nacional de la fotografía, fue en el 84, fue un año de mucha actividad para la fototeca, mucha actividad para difundir la fuente, no solamente Casasola, les digo. Entonces se hizo el primer encuentro nacional, de ahí más comunidad de fotógrafos que de archivistas, puesto que también somos una institución en esto fundadora, pionera en una cantidad de instituciones que después derivaron otras fototecas, otros archivos fotográficos. Ahora somos una entre muchos, pero en su momento fuimos la primera institución apoyada gubernamentalmente. Entonces la riqueza del material fotográfico, como que nos da a conocer Samuel Villela,
pues es algo que quizás no todos los colegas de investigadores del INAH lo conocen, pero vale la pena. Al terminar voy a mostrar algunas imágenes. La misma gestión del punto de partida, la colocación de la fotografía en el ámbito patrimonial, del cual habla Rosa Casanova. En fin, el número tratamos de que fuera de contenido, puesto que Antropología es una revista científica, entonces no había posibilidad de que fuera de otra manera, de gran reflexión en torno a lo que había sido la fototeca, básicamente en sus primeros años. No es posible hablar de la fototeca en un solo número de todo lo que ha hecho, pero sí, por ejemplo, aquí Carlos Martínez Assad hizo un homenaje a uno de nuestros directores, que fue justamente quien se preocupó muchísimo por darle cabida, darle espacios, darle voz a la investigadora, darle espacios a las exposiciones fotográficas, gestionar entre los fotógrafos y la comunidad de fotógrafos la presencia de la fototeca, y ciertamente entonces era una sola investigadora. ¿Qué hemos hecho quienes estamos trabajando actualmente? Un trabajo de investigación científica, que es para lo que estamos contratados. Entonces ya estaba en lo de la revista, y otra de las cosas que la fototeca, puesto que es importante, dado que es la primera o la única dentro de este ciclo de las 100 de los investigadores que hablamos de nuestro trabajo, sí me parece que en el seno de esta institución, y que ha dado cabida a muchas plumas, incluyéndonos por supuesto a los investigadores, es la revista Alquimia, que ustedes la pueden consultar con números que yo elegí, números que ustedes pueden ver donde este patrimonio arqueológico, étnico, registro étnico. Entonces la revista Alquimia ha sido uno de los órganos de difusión ya del Sistema Nacional de Fototecas, como instancia administrativa, que ha procurado difundir estos documentos fotográficos, ha dedicado números. Yo elegí varios que tienen que ver con esta cuestión de los acervos fotográficos de la biblioteca del Museo de Antropología e Historia, cuestiones de étnicos, cuestiones del Museo Nacional, en los que ustedes pueden darse, la comunidad de investigadores del INAH puede consultar todas las revistas en línea, y está puesta la página, y se pueden dar una idea no solamente de lo que tiene la fototeca, sino de todo el acervo documental fotográfico que se encuentra en otros sitios, como en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, o este número que se dedicó a los libros, fotolibros, le llamaron así, y yo elegí algunas páginas de la revista donde ustedes pueden ver estos libros, como el de Gertrude Duby, Chiapas Indígena, incluso está algo de Álvarez Bravo, está lo de los tarahumaras, que tenemos en Fototeca Nacional, y no solamente aquí, pero todo el registro fotográfico que hizo uno de los Casasola con la comunidad tarahumara, fuentes documentales del siglo XIX como lo de Charnay, excavaciones, hallazgos, expediciones, en fin. Se trató de que en ese número se le diese peso a este material etnográfico, arqueológico, y a otros aspectos también, pero a mí me interesó, dado que la comunidad del INAH básicamente, o por lo menos cuando nos reunimos en sindicato, veo el mayor peso en esta cuestión etnográfica, antropológica, arqueológica. Este número de Alquimia también, que fue dedicado a la astrofotografía, a la biología, a la Escuela Nacional Preparatoria, y lo que tiene como registros fotográficos, ahí se acudió a la UNAM también. La fototeca trata de colaborar a través de la revista con otras instituciones, y va siempre residiendo en el material de la fototeca. Y yo, como les decía, ingresé con un proyecto de fotografía del siglo XIX, mi primera publicación de 1998, dedicada a las tarjetas de visita,
detonó otros campos, tuvo esa proyección de que el material fotográfico de Cruces y Campa, del cual yo llegué a buscar y a consultar los originales, también en la época en que yo llegué en el 90, por primera vez, en los 90, en el 89 pisé por primera vez la fototeca, pues también se trabajaba de manera muy rudimentaria, esto que ahora se llama Sistema Nacional de Fototecas, que ahora por Mediateca ustedes pueden consultar material fotográfico de fototeca, pues esto es muy reciente, empezó a trabajarse en el 92, de manera que yo entré revisando originales fotográficos directamente en bóveda, pude conocer todo el material del siglo XIX, pues debido y gracias a, porque sí lo agradezco, pude ver todos los originales fotográficos del siglo XIX, darme ese lujo y detonar algunos otros puntos de investigación. Bueno, les decía, el libro que editó el INAH en 1998, dedicado a Cruces y Campa, las tarjetas de visita. Luego, Círculo de Arte difundió este material en este libro que ustedes ven arriba a la izquierda. Tuvo esa cabida también en prensa, el libro del INAH. Y después, bueno, ese conocimiento de ese material me permitió entrar a otros aspectos como esto de la realidad actualidad de las prostitutas mexicanas, fotografiadas en 1865, que lo difundí, eso fue publicado con la UAM. No es un material que tengamos en el INAH en fototeca, pero sí en otros archivos, de salud, del Instituto de Salud Pública, de su biblioteca. Y la misma revista Alquimia también ha dado motivo a que yo reincida en este tema de este material. Recientemente, pues como ya lo dijeron en la presentación, este libro de fotografía Historia Nacional, que se puede ver por aquí abajito, fotografía no deja de ser documentos atractivos que sí ha tenido cierta proyección. Por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro se llevó el libro de fotografía Historia Nacional, que por aquí se ve una partecita, es el número 11 de una colección que se creó también a partir en relación con el Sistema Nacional de Fototecas y la Fotografía, que se llama Testimonios de Archivo, Testimonios Fotográficos de Archivo. Entonces, bueno, hemos colaborado quienes trabajamos en el INAH con fotografía, pero también se ha invitado a otros investigadores, a otros que hablan de las colecciones fotográficas. Este libro, entonces, también ha dado, bueno, pues los temas, son apasionantes y uno reincide, y uno no puede soltar, porque además los temas no se acaban. Y entonces, en este aspecto de la fotografía Historia Nacional, el rescate de estas tarjetas de visita me permitió reconocer una primera crónica fotográfica del patrimonio, del poder en México, en tarjeta de visita, que es muy novedoso para cuestiones de historia nacional, de historia cultural, y yo le dediqué al libro, lo difundí en Historias, en el 101, y también en Alquimia hice una reflexión en los 180 años de la fotografía en México, una reflexión sobre cómo trabajé o qué fue lo que, qué aspectos privilegié y qué dificultades también para elaborar este libro que parece fácil, pero no siendo material clasificado, porque esa es otra cosa. Hay un sistema de fototecas, hay un catálogo que se puede consultar en línea, que todo mundo puede consultar en línea y todos podemos tener acceso a él, pero la clasificación, la catalogación, siendo un millón y teniendo 40 años con un personal muy reducido, también es muy complicado a veces dar con la fuente que se busca. Existe, pero luego no se encuentra. O también, como en el caso mío, uno lo llegó a ver en original, pero después no lo encuentra en el catálogo que consulta en línea. Entonces, el libro lo que tuvo la dificultad fue rescatar la colección original, originalmente editada en 1874, que fue una de las primeras oportunidades en que se dio a conocer esta colección en su momento, y después en 1884 fue una segunda promoción que se dio a estas tarjetas de visita, y fue una manera en que se difundió
esta historia política de México a través de retratos. Por eso yo les puse, estoy poniendo el retrato. Tarjetitas de visita quiere decir un tamaño muy pequeño, de 9 centímetros aproximadamente por 6, muy chiquitos, sobre soporte, con su reverso y su información muy sucinta sobre cada uno de los gobernantes de México. Les puse a Carlota porque también está incluida en la serie y es algo muy que da para hablar mucho sobre la historia de México. En fin, Porfirio Díaz joven. Otra cosa, otra de las líneas de trabajo que también en mi presentación lo dijo la colega María, es esta colección de Azurmendi, en el que también la estrategia fue colaborar con el Museo Franz Mayer. ¿Para qué? Porque no, era una colección que no se tenía información en absolutamente nada, se sabía muy poco, y entonces lo que se hizo fue tratar por la vía de poder abordar la investigación de esta colección. Se hizo una exposición fotográfica y yo en un número de Cuicuilco hablé sobre un aspecto muy particular de la representación que hay, las fotografías de los sirvientes en una casa de la colonia San Rafael. Muchos papeles de investigación surgieron, pero entre ellos, digamos, por el INA, esta colección de testimonios de archivo, que fue el número 3, fue de Juan Antonio Azurmendi, esta cuestión de la arquitectura, el registro de la casa y la simbología que encontré. Esto dio pie porque además es una colección pequeña, sin embargo muy rica en cuanto a la información que proporciona de época, más para arquitectos, y esto entonces obligó a que yo entrara a un tema desde la fotografía, que es la arquitectura porfiriana, y entrar a reconocer el jardín y a acudir al apoyo de quienes saben de arquitectura y pueden trazar ahí un esquema y demás, y ayudarme a hablar de esta cuestión que yo descubrí a través de las fotografías, que era elementos simbólicos que tenían que ver con la masonería. En Cuicuilco di a conocer un artículo de fotografía y masonería en la Ciudad de México, siglo XIX, y le puse invisibilidad y visibilidad o algo así, pero tiene que ver con esto de que quien conoce esto y se puede descubrir, pero si no, prácticamente pasa inadvertido. Entonces, una cosa absolutamente para mí nueva, y para muchos historiadores también lo es, incluso arquitectos. Colaboré para Arquitectura y Ciudad, Métodos Historiográficos, en un coloquio de la UAM, también por Estados Unidos, como en uno de algún coloquio que yo fui, de estos eventos internacionales. Publiqué en una Companion of Mexican History and Culture, la casa de Sari Carlos, puesto que el material es arquitectónicamente, y por lo que yo he hablado con los arquitectos, no hay precedente, más de 100 fotografías de una casa. Y paralelamente, o sea, la colección da para hablar también de otras cuestiones, puesto que el autor, o quien yo reconozco como autor de este material fotográfico, porque hubo que investigar también quién era su autor, Juan Antonio Azurmendi, un vasco, de familia vasca, migrante, y retornó a Europa, también registró la zona de La Colmena. Son registros un poco extraños, un poco de paisaje, pero que dicen mucho sobre la actividad fotográfica de la época, y sobre todo lo que hacía un sector social, pues, de la élite porfiriana también. La casa misma, por supuesto, lo es. Da mucho que hablar sobre arquitectura, arquitectos, fotografía, casas, en fin, una riqueza de material. La revista Alquimia, volví a la revista Alquimia porque yo colaboré en el primer número. Pues el primer número era prácticamente por su propio peso dedicar a Agustín Víctor Casasola y Agustín Víctor como fundador de la agencia Casasola,
ese primer número en el que uno habla no solamente, yo he hablado en la revista no solamente de estos temas de tsunami, sino también de Casasola mismo, puesto que es obligado, es inevitable prácticamente hablar. Y todavía en el número 70 del 2021 volví a tocar material de Casasola con un tema muy, parece raro, pero daba escenografía operística y fotografía y recurría a fuentes, no solamente Casasola, pero fundamentalmente eso. Ahora, esta familiaridad con la fotografía, ver tanto dentro de la fototeca, poder tener ese vínculo privilegiado con la consulta de materiales, y este gremio también de fotógrafos, así como de historiadores, dio pie a que yo colaborara en este libro, que fue los 100 años de revisión de fotografía, mujeres en la fotografía en México, 1910, perdón, 2010, y yo participé en la cronología. Esto que también uno hace, que es ampliar los campos. Tina Modotti, que no deja de ser un referente iconográfico, cultural, y ya verán que también para cuestiones de mujeres, un número dedicado especialmente en el número 50 de Alquimia, dedicado a un expediente inédito que nos llegó a la fototeca, dio pie a que yo elaborara este artículo sobre Tina Modotti y el agrarismo radical en México, con el material de fototeca, no la imagen central, pero sí los documentos, los papeles, que es toda una beta para estudiar esta cuestión de historia agraria, educación, las escuelas agrarias, Tina Modotti, el vínculo de estos revolucionarios ecologistas, de la revolución ecologista de los años 20, Pandurán Cancoye, un personaje que recién estamos ya nombrando, pero no será ajeno, se descubrieron, digamos, relativamente recientemente, y a Fototeca llegó el expediente, un expediente muy rico. Hablo de esto porque puede interesar para los colegas. Uno entra como especialista en foto, pero prácticamente lo que ofrece es en bandeja a quien sea especialista para que se acerque a trabajar con él de manera pues más profunda que yo, por supuesto. Otra de las actividades en las que he ampliado mi labor ha sido organizar este seminario de estudio del patrimonio fotográfico de México, que para fines prácticos y sobre todo de alcance y de que arraigara, lo propuse para coordinarlo junto con el archivo Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas, pues básicamente por el intercambio, por la cercanía de trabajo entre la gente de ahí y nosotros, o de manera particular la mía. Desde que yo era estudiante en la UNAM, no rompí el vínculo con el gremio de fotógrafos de ese instituto, y entonces pues desde 2018 lo hicimos, empezamos pues con mucho bombo y platillo, porque invitamos a quienes eran los pioneros, quienes habían generado la investigación de la fotografía, los archivos fotográficos, pero de los archivos fotográficos. El segundo ciclo, y básicamente desde la investigación de fuentes fotográficas, investigación histórica. Esta es una imagen de la inauguración, les pongo algunos links, puesto que están a la disposición y a la consulta. La segunda fue cómo los artistas y los creadores visuales también estaban generando trabajos en función del archivo fotográfico, en relación con el archivo fotográfico. El tercer ciclo, pues inició la pandemia en 2020, lo interrumpimos, lo retomamos en 2021, y el asunto fue la expansión y disputa de los archivos fotográficos, porque aquí no nada más hablamos de los archivos institucionales, no hemos dedicado a hablar de nosotros, Fototeca Nacional, y quienes lo investigamos, sino invitamos a otros, porque lo que queremos hacer es un diálogo entre investigadores, entre especialistas que trabajan con las colecciones, pero ya no nada más presentando, sino hablando de cuestiones ya en lo que hemos trabajado investigando los archivos, o lo que ha implicado catalogar e investigar archivos. Entonces, esto de disputarse archivos, pues una de las primeras presentaciones que fue dedicada
al 68 y al 72 con el halconazo, y el 68 que ha sido ya trabajado recientemente, pues son archivos que se tienen que pelear y disputar, no estas, pues no estas cuestiones no clasificadas y sí clasificadas y demás, y temas que se están trabajando recientemente, o otros aspectos también como los desaparecidos, las desapariciones. Aquí fue con una fotógrafa que trabajó esto, y el comentarista especialista sobre esta cuestión de estos archivos en Archivo General de la Nación, sobre todo, estos documentos desclasificados también, la dificultad, y hay que arrebatarse prácticamente las fuentes o generarlas de otra manera para hablar de esos temas en este ámbito fotográfico. Y en este año giramos el asunto hacia archivos familiares, colectivización de la memoria, porque no es hablar de la familia como de qué manera estos archivos que han surgido en familias, que el mismo archivo Casasola lo fue originalmente, el archivo Azurmendi lo fue original, nuestra colección Azurmendi lo fue originalmente también, generan documentos, como ustedes vieron, lo de Azurmendi, para hablar de la Ciudad de México, de la historia nacional, de una época. Recién tuvimos nuestra sesión dedicada a la colección de Arturo Pani, que da mucho que hablar sobre la diplomacia, sobre la relación de la fotografía y cómo se mueve esta cámara y cómo participa dentro de la vida privada, la vida de un personaje, y cómo intervienen ahí aparecen en la fotografía personajes de la historia nacional que no hubiéramos tenido idea de no ser por esas fotografías. Entonces tejen ahí redes de historia mucho más finas, de historia social y cultural. Otro de los puntos en los que he trabajado, como lo dijeron en la presentación, es a partir de esto que yo les dije que era mi posición privilegiada, no solamente la mía, sino también de mi colega que trabaja aquí en Fototeca, es que tenemos acceso mucho más fácil a las fuentes fotográficas, y entonces podemos hurgar en temas, en puntos, en generar líneas como esta que a mí me saltó. Después de ver mucho material, muy pocas mujeres embarazadas aparecen en la fotografía antes de los años 50, menos en el siglo XIX, y entonces, ay, qué mal que aquí en la pantalla estamos solapando una de las mujeres embarazadas que está en el grupo familiar del lado derecho, que se ve de frente, y en la imagen del centro son imágenes de Fototeca. La portada de ese libro es un texto publicado para un libro dedicado a la reflexión y las representaciones de la maternidad. Yo participé, fui la única persona participando con foto, y entonces, ¿por qué? Por lo raro de las fuentes. Son muy raras, y solamente quienes estamos en contacto con esto y hemos revisado mucho es que lo descubrimos, y entonces nos toca decir y hablar sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan poco visible la mujer embarazada? Aquí la vemos en la imagen, una de las imágenes del centro, el vestido oscuro, la fotografía de Tina Modotti en Tehuantepec, de esta mujer que carga a su hijo y que está embarazada. Entonces, da para hablar mucho sobre esta cuestión de las mujeres. Aquí se abre una veta. Trabajar con material fotográfico para mí, desde la fuente, es entrar a temas nuevos, y son retos muy grandes, porque son temas que hay que recurrir a los especialistas, pero hay que hablar desde la foto. El especialista puede saber sobre el tema, pero no puede hablar de la foto. Entonces, quienes hablamos de la foto sí lo podemos por lo menos colocar. Lo que es relevante como documento, o sea, no es un escrito, pero es un documento visual que dice mucho, y hay que saber leerlo. Entonces, desde Fototeca Nacional sí nos hemos preocupado por generar esta manera, hablar sobre esta necesidad de hablar desde la fuente fotográfica, y desde la misma fuente fotográfica generar temas. Les decía yo que en la Fototeca Nacional y sus acervos, pues tiene una infinidad de temas que yo, por supuesto, insisto de nuevo en lo étnico, puesto que los colegas de sindicato
cuando yo les digo vamos a estas, que nos reunimos, pues predominantemente vea eso. Por supuesto, la comunidad de historiadores no es menor, quizás acude o sabe acudir o puede tener más idea de cómo acudir a Fototeca, quizás quienes están trabajando toda esta lingüística, etnografía y demás, saben menos. Entonces me interesó reproducirles aquí algunas imágenes que tenemos en Fototeca, y que una de las publicaciones que se generó a partir de este material etnográfico fue el rescate, la reedición, el facsímil del catálogo de la colección de antropología del Museo Nacional, que se publicó en 1895. Esta colaboración entre Ignacio Rubalcaba, que fue coordinó la catalogación cuando se elaboró se hizo el gran magno esfuerzo por catalogarlo de manera, pues se le dio mucho impulso a este catálogo de Fototeca. Él conoció las fuentes originales y entonces tuvo posibilidad de darse cuenta de toda la riqueza que hay del material, y lo trabajó con una investigadora de Ciesas, con el libro facsímil que está coeditado, Ina Ciesas, que se pueden acercar, y las fuentes originales, la mayoría, gran parte del material, están en Fototeca Nacional. Es una invitación a que se acerquen. También con esto hay muchos, no digo 1000, hay muchos documentos que tienen que ver con las excavaciones, con los proyectos como el de Acosta, es uno de ellos, pero hay muchas que incluso están en una catalogación básica, pero se desconoce mucho de estas fuentes. Quien lo ha trabajado y que colaboró para el número de la revista Antropología, Samuel Villela, es quien más lo ha conocido, pero es uno. Y la comunidad de investigadores en el INAH son muchos, entonces todos se pueden acercar. Por supuesto que la vía a través de la mediateca, pero también a través del mismo Samuel, a través de Daniel Escorza, que es mi colega, y yo, podemos también facilitar de algún modo la consulta, que no es fácil, pero sí más o menos orientar a los colegas arqueólogos. Hay muchas fuentes documentales sobre excavaciones, sobre etnografía, que están esperando ojos para que el catálogo sea más fino. De hecho, lo que se necesita es una catalogación de especialista de estas fuentes. Que está el material que nos ha llegado por diferentes instituciones y que solamente los especialistas pueden hacerlo. En la revista de antropología, Samuel Villela utilizó esta imagen que tenemos a la izquierda de Bedros Tatarian, que se sabe poco. Yo, que estando aquí en la Fototeca, pues uno se entera de todo lo que puede, porque todo lo quiere ver, todo es interesante, todo es digno de investigar. Y creo yo, no conozco el libro está en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia, del proyecto Indios del Sur de México, álbum etnográfico, 1899, que se identifica más por Frederick Starr como autor, pero son varios fotógrafos quienes colaboran con este registro etnográfico. Es un documento muy valioso que está en Biblioteca Nacional. Yo no lo he visto, pero sí las fuentes fotográficas están aquí. Entonces, para mí era la oportunidad para decirles que también para invitarlos a que los colegas trabajen con la fuente. En materiales que tienen que ver con la Ciudad de México, como este registro de la prolongación de Chivatito, Ciudad de México. Esto creo que nos llegó por Guillermo Calo, la Plaza de Toros de la Condesa. O sea, los materiales son muy ricos. Estas explotaciones de las zonas del país, de las regiones del país, como en Chiapas, el caucho, sobre todo, que fueron registrados por algunos fotógrafos. Aquí hay material también que se puede hacer el seguimiento de el trabajo, la contratación de los trabajadores, la organización en la hacienda. Solamente rescaté 2, o trabajos como estos que recuperan esta
a vistas mexicanas. En el siglo XIX se manejó mucho esto de vistas mexicanas para que tenían, por lo que estas dos que yo elegí, tienen que ver con los proyectos de el tendido del ferrocarril y los fotógrafos que contrataban las líneas ferroviarias para el registro de estas rutas ferroviarias, y los álbumes pues están esperando también investigadores que no los tenemos en fototeca, lo que tenemos son estas piezas como esto, que lo que estaban enrolladitas son albúminas, son técnicas del siglo XIX. Cuando a mí me tocó poder ver todo dentro de Fototeca Nacional, yo les llamaba taquitos porque estaban enrolladas. El papel es tan delgado y y no tenía su soporte, que entonces estaban enredadas, y era una caja de puros taquitos, eran fotos. Ya en el momento en que la Fototeca pudo tener presupuesto e implementó su sistema digitalizado de consulta y digitalizaron las imágenes, se contrató a personal para que hiciera este trabajo de deshacer los taquitos, aplanarlas y que se pudieran ver. No es lo mismo haber ido a consultar la Fototeca Nacional en 1989, que fue cuando yo entré, que en 1990, que en 2000, que en 2010, que en 2020. Son momentos distintos y siempre la disponibilidad de material es distinta, es infinito, como infinita y como rica y diversa es nuestra cultura nacional. Y Fototeca tiene lo mismo de platillos nacionales, imágenes de turismo, imágenes de mucho retrato, muchos reportajes fotográficos que tuvieron que ver con la agencia Casasola. En fin, creo que más bien da pie a que las preguntas para poder centrar esto que apenas es una probadita. Aquí lo dejo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Patricia, pues muchísimas gracias, porque pues sí, estamos cerrando con algo que no, o sea, que es nuevo prácticamente en el área de investigación, un siglo, pero nuevo comparado con otras cosas, pero pues nuevo también en esta serie de charlas en relación con lo que no habíamos tocado esto, y bueno, pues nos muestras la versatilidad que tienen las fotografías como fuentes de conocimiento y como pues para el asunto de los acervos. Nos muestras algo que también no pudimos tocar en estas pláticas, pero la diversidad de acervos, archivos, bibliotecas que tienen el INAH, y que de alguna manera pues pone en contacto al instituto y a sus investigadores con el resto de la sociedad que quiera acercarse. Respecto a la fotografía, bueno, pues creo que es una fuente que se puede leer de 1000 formas, que aporta 20,000 detalles de conocimiento para ilustrar también conocimiento, como fuente misma. Yo creo que es algo, bueno, a mí me parece fascinante, porque además sí, o sea, una misma fotografía puede hablarte de muy diversas realidades dependiendo desde donde la mires y cómo, con qué lentes te pongas, ¿no? O sea, puede ser incluso desde la historia de la élite hasta la historia de los movimientos sociales, de las luchas, de los grupos más ricos, de los grupos más pobres. Y bueno, en este momento, yo no sé si ahorita si tienen estos millones de fotografías, de cuando no era un recurso accesible a medio mundo, ahora que todo el mundo saca fotografías de todas cosas y que nos puede hablar pues de su vida cotidiana, de su vida cultural, de la vida sexual, de la vida amorosa, de la vida política, de las luchas, de no sé cuántas, de todo se sacan fotografías. Yo no sé en un rato qué van a tener que hacer ahí en la fototeca y en todas estas, y además, bueno, el asunto de la fotografía digital, que también será un reto para ver cómo se archiva, ¿no? Cómo se crean los acervos y todas estas cosas. Claro. En relación con este tipo de cosas, Patricia, yo te quería preguntar, ¿cómo está el asunto del presupuesto?
con qué dinero cuentan sí, para esta labor inmensa. sí, muy importante punto, porque yo voy a decir, a título personal, por mi experiencia, desde que llegué a la fototeca, a la actualidad, con una etapa en la que se hubo, digamos, en términos generales, presupuesto, que fue cuando se creó el sistema automatizado de consulta para que la comunidad en general conociera este patrimonio fotográfico que guardamos, pero cuando yo llegué, pues una institución con muy pocos recursos y actualmente estamos igual. Ahora, ¿qué les puedo decir? Siendo la fototeca un sitio que resguarda un acervo fotográfico, lo más importante ha sido resguardar el acervo, conservarlo, restaurarlo, ponerlo a disposición. Entonces la investigación, sí, no es, digamos, no es prioridad, menos aún puesto que la institución no la creó, o sea, la creó una catalogadora que era técnica, ¿no? Entonces ha sido una lucha siempre el presupuesto. Sin embargo, ¿qué tenemos también? O sea, ¿qué tenemos en nuestro favor? Que trabajamos dentro de un acervo, como quienes trabajan, nuestras colegas que trabajan en la biblioteca del Museo de Antropología, o que tienen la fuente ahí. Entonces tenemos la fuente y hay manera de trabajar. Eso es algo que también es la bondad de trabajar, para mí, de estar trabajando en Fototeca Nacional, que estoy en contacto con la fuente. Entonces, ciertamente las investigaciones requieren, para mí es investigación en historia de la fotografía. Entonces, si tengo la fuente aquí, ciertamente se necesitan recursos y últimamente pues nos han faltado, pero a mí me han faltado desde hace 10 años, más de 10 años. Sí, porque siempre la prioridad se va hacia cuestiones que son bien comprensibles y que hay que también saber colocarse. Yo creo que en mi caso trato de saber colocarme. La prioridad es que los materiales existan, se preserven y estén al acceso de la comunidad, porque es para la comunidad del INAH y de todo investigador que se acerque, de todo interesado, que estén a la disposición para la investigación. Afortunadamente estamos dos y hacemos lo que podemos. Siempre teniendo conscientes que no podemos cubrir todo, que no podemos estar catalogando, apoyando catalogación, que tampoco es posible, porque también hay una estructura organizativa dentro de la fototeca, y que tenemos nuestros proyectos que también la bondad de ser una comunidad de investigadores del instituto es que, por lo menos desde Fototeca, es que generamos nuestra línea de trabajo y sabemos en qué momento movernos o no movernos hacia otro punto, depende de las condiciones que tengamos para poder trabajar, ciertas líneas de trabajo. Yo no puedo trabajar, por ejemplo, el rescate de las imágenes etnográficas y ver todos los libros originales donde se publicaron, porque muchos no están en México, muchos están en colecciones privadas, hay que hacer viajes, hay que hacer cosas. Mejor concentrarse en los archivos, por ejemplo, ¿qué es lo que yo consulto? Archivos de la Ciudad de México, que Pachuca está cerca, es decir, genero proyectos de manera que la escasez de recursos, la falta de recursos, no sean una limitante para no trabajar, sino poder trabajar, ya que la institución me paga, o sea, es una institución del Estado, o sea, es la población en general quien nos paga, entonces poderle retribuir con fuentes de conocimiento, que generen conocimiento. Por eso es que también yo en esta reunión con los colegas, que está dirigido a esta sesión, y que básicamente el público son los colegas investigadores del INAH, del sindicato, pues quise aprovechar la oportunidad para decirles, miren, se puede trabajar la arqueología, se puede trabajar la etnografía, la historia geográfica del país, incluso desde la foto. Estamos en tiempos recesivos y sabemos que son tiempos recesivos que afortunadamente no son, las fotografías tienen otra situación distinta a las excavaciones, que se paga, se avanza trabajo y después se queda y se va para atrás lo que se avanzó. Aquí no, con las fotos son documentos.
Entonces, trabajar con documentos también, esa nobleza de trabajar con documentos y dentro de una fototeca se puede hacer mucho. Eso es, digamos, hablando en nuestro favor, por nuestra supervivencia, porque esa es otra cosa que tenemos que garantizar, que la investigación en fotografía se mantenga. Fototeca somos dos, habemos más colegas en la Dirección de Estudios Históricos, Samuel Villela desde el DEAS, ¿no? Pues somos pocos, somos muy poquitos, nos conocemos muy bien y sabemos muy bien que necesitamos también hacer frentes comunes y los hacemos y no nos damos y eso que no estoy hablando de otras instituciones, en todos hay, en Rescate, en todos hay fotografías, ¿no? Se pudiera hacer más, Culhuacán sigue teniendo también. Entonces, pues hablo por mi posición, la posición que tengo desde Fototeca, por eso también el esfuerzo de aquí no, yo estoy a la cabeza, pero está mi colega también colaborando en lo del seminario, del estudio del Patrimonio Fotográfico de México, y por eso también acudimos a la UNAM, porque sabíamos que en el INAH, en el recurso de trabajar en línea y demás, bueno, la UNAM lo tiene, el INAH sí hay que gestionar más, digamos, se puede, y es lo que queremos hacer ya también, ya hacerlo ya no contar con la UNAM, sino hacerlo en el INAH nosotros, pero siempre estas circunstancias en las que estamos actualmente, pues nos hace pensar en que va a ser un gran reto, pero hay que hacerlo. Incluso difundirlo más entre los colegas investigadores del INAH, incluso para eso. Se difunde, los seminarios del Patrimonio Fotográfico de México se difunden dentro de la página del INAH, pero hay que hacer más, como ya veo que por la presentación que hiciste es novedoso. Espero que deje de ser novedoso en la medida en que pues los colegas se acerquen a la disposición que tiene la revista, que tiene la misma mediateca. Para mí es un poco más enredoso entrar por mediateca, ya me acostumbré a estoy en casa, me acostumbré a otros mecanismos, pero por eso yo les digo, como estando dentro de la beta, podemos guiar a quienes quieran entrar a la mina, que es el material fotográfico en Fototeca. Por supuesto que estamos en los directorios de investigadores, entonces nos pueden localizar. Está Daniel Escorza Rodríguez y Patricia Macé Cendejas. Estamos a su disposición. Patricia, pues de nuevo muchísimas gracias y no sé si quieras tú agregar algo a esto que hemos dicho. Creo que hay algo que en un comienzo debía haber empezado por informar que la Fototeca Nacional del INAH se encuentra en Pachuca. Se fundó en Pachuca, estamos en el ex convento de San Francisco, en el piso alto. Compartimos el edificio con el Centro Regional Hidalgo. Entonces, quien venga al Centro Regional Hidalgo o quien tenga que ver con esto, sube al piso de arriba y estamos físicamente aquí. Por cierto, hay un museo dedicado también a la fotografía. Pero también muy importante es que comunique a los colegas que toda la gente que se interese y que tenga una investigación en particular y que no encuentre por la vía de las páginas la consulta en línea, puede venir físicamente pedir una cita al INAH, a la Fototeca Nacional, pedir una cita para consultar directamente aquí el sistema automatizado de consulta, porque necesita la guía de alguien. Aquí es atendida quien venga a consultar en pantalla el acervo, todos los acervos que hay aquí, son 50 colecciones que tenemos. Hay personas que se dedican a esto de la catalogación y que saben muy bien guiar, porque no es tan fácil a veces encontrar las fuentes cuando uno está en línea, pero sí aquí hay quien está familiarizado con todo esto, con los campos, y ayudan y facilitan mucho la consulta. Es muy importante que lo tengan en cuenta. No estamos tan lejos de Ciudad de México. Espero que en algo sirva esta información a la comunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, porque bueno, pues una muestra más del compromiso de muchos investigadores con la
investigación, conservación, difusión, cuidado de los bienes culturales y del patrimonio que día a día creamos todos y cada uno de los mexicanos, los diferentes pueblos que conforman esta nación. Pues con esto nos despedimos y nos damos cuenta, nos despedimos satisfechos de haber presentado las investigaciones de un poco más de 200 investigadores del instituto, en donde se muestra, como ya dije, el compromiso, pero también la paulatina y creciente reducción del presupuesto para poder desarrollar estas labores, y que pese a ello, los investigadores del INAH, muchos de ellos le ponen todo el corazón a seguirle esto, más allá de los fines de la propia institución. Es gente que ama a su pueblo, que ama sus luchas, que ama sus resistencias y que como ellos está también en resistencia. Pues nos despedimos agradecidos con todos y cada uno de los compañeros que colaboraron en compartirnos qué es lo que hacen ellos por el bien de todas las culturas de México, agradecidos con el comité ejecutivo de en turno y pues sin más, agradecidos con todos y cada uno de los mexicanos que generan estas culturas que nosotros investigamos y que nos nutren tanto. Gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias al comité en turno.